A ver, ¿qué es integración? ¿Cómo? Unir. ¿Qué más? ¿Qué es integración? Vincular, relacionar. ¿Qué más? Articular, claro. Entonces, bueno, para poder hablar de... Aquí lo tengo. Para poder hablar de integración curricular, primero habría que mirar qué entendemos por currículo y segundo, cuál es la estructura que propone este currículo. Y entonces aquí hay una cosa primero que me gustaría recuperar las palabras de una especialista en currículo, la doctora Berta Orozco, investigadora del ISUE de la UNAM, especialista en currículo y pensamiento crítico. Por cierto, es una de las especialistas que vienen en los videos para esta sesión del Consejo Técnico de Pensamiento Crítico. Y ella habla una cosa aquí muy interesante. Dice, el currículo, hay que entender de antemano que todo currículum y todo proceso educativo es político. Sí. Por la polis, justo. Es político porque el currículo no es solo la conjunción de los contenidos y las metodologías para enseñar esos contenidos. Es también la propuesta de política pública para llevar a cabo ese procedimiento. Pero es también la perspectiva epistemológica que reviste al qué quiero abordar, cómo lo quiero abordar y para qué lo quiero abordar. Es político porque irremediablemente implica una reflexión en torno a la relación de lo humano con su contexto, de la polis al final del día. Pero es político también porque sí, por supuesto que es político también, porque en su aplicación o en su puesta en práctica viene intersectado, aunque no queramos, una mirada que hemos heredado históricamente de lo que debe de ser enseñar y aprender. Lo que yo les decía, mientras nosotras y nosotros en el sistema educativo público estamos tan preocupadas y preocupados porque nuestros estudiantes, hijos de obreros, campesinos, trabajadoras domésticas, clase media, aprendan a obedecer, las élites están enseñándole a sus hijos a mandar. Y entonces se cierra la pinza perfectamente. Entonces, por supuesto que es político. También por eso. Porque si no nos cuestionamos eso, seguimos reproduciendo un orden social y político también. Entonces, hay que mirar las distintas dimensiones del currículo. No solo tiene que ver con los elementos específicos de los contenidos, los saberes, los procesos metodológicos para enseñar, sino también la gestión y la política pública y educativa que tiene que acompañar ese currículo. Pero también es lo que enseño y lo que no enseño. Y entonces también está lo que varias posturas teóricas mencionan, el currículo oculto. No es solo lo que viene. Lo que hoy está haciendo el plan de estudios es empezar a hacer evidente y nombrar cosas que cotidianamente hacemos sin darnos cuenta y que forman parte del currículo oculto. Por ejemplo, los comentarios que podemos hacer de corte misógino u homofóbico en nuestra clase, independientemente de la materia que demos. Y muchos con buena intención, ¿eh? A ver, niñas, no, como vamos a hacer un juego, ustedes aquí, por favor, y primero vamos a empezar con los varoncitos, porque pues ellos ya ven que son más salvajitos. Tienen más energía. Ahí estoy reproduciendo un estereotipo. Claro, sin decir la palabra, con solo eso, sin decir la palabra salvajito, ya estoy reproduciendo un estereotipo. Vamos a hacer unas carreras. A ver, empiezan primero los niños que son más rápidos. Ay. Y entonces yo quiero ver a ese profesor de educación física o a esa maestra decirle eso a Ana Gabriela Guevara. ¿No? O a Soraya Jiménez. No, es que las niñas son más débiles. No, o sea, ahí hay... Y eso es el currículum oculto. Allí hay un currículum oculto que ahora lo que pasa es que el plan de estudios dice, hagamos evidente
que esos elementos, consciente o inconscientemente, los estamos obviando, evitando o negando. Y de ahí la importancia. ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de que yo diga ese discurso? ¿Qué hay detrás de que yo, si voy a dar clase de educación física y ética, que diga educación cívica y ética, y hable de la familia y entonces diga, es que la familia es un papá, una mamá y los hijitos, donde tengo una comunidad escolar con estructuras familiares de una abuela y 3 nietos, de 2 hermanas y 2 hijos, de 2 papás, de un papá soltero, de una mamá soltera, de hermanos mayores que cuidan a sus hermanos menores. Y entonces, sin decirle, yo ya le estoy diciendo, tu estructura básica de apoyo y de red social está mal. No se lo estoy diciendo abiertamente, pero se lo estoy diciendo. Entonces, de ahí la importancia de también hacer consciente eso. Porque en la medida en la que yo no reproduzca eso, de nueva cuenta, abono a la noción de que el chico, la chica, el niño crece con una noción de reconocer que no todas las familias tienen que ser como la familia que él tiene. Y que lo importante en la estructura familiar no es la forma de la estructura. Ahí uno de los equipos hablaba de ese tema, me parecía bien bonito. Lo importante es en qué medida esa estructura es una estructura que te acompaña, que te respeta, que te escucha, que está contigo. Porque yo puedo tener papá, mamá y hermanitos y estar abandonado. A lo mejor eso sí, en mi camioneta CBR o Honda o lo que sea, con mi tablet, ¿no? Y entonces, a la luz de la hegemonía, ahí no hay desintegración familiar. Es más, van a misa los domingos. Pero el papá ni conoce a sus hijos. La mamá tampoco. ¿No? Ah, pero la estructura familiar de los 2 varones que se casaron y adoptaron un hijo, no, eso está terrible. Aunque la amen, la acompañen, le enseñen valores. Y entonces, ¿qué le estoy enseñando? ¿No? Todo eso, por ejemplo, es parte de. Entonces, ahora bien, ¿qué nos propone? Para hablar de integración curricular, primero habría que entender, ya más o menos en términos generales, qué es el currículo, todos estos niveles que hablábamos del currículo, y después, cómo está pensado ahora el currículo en este plan de estudios. Y tiene la estructura curricular, digamos, vamos a tener el perfil de egreso, que va a ser el elemento, digamos, que nos va a ser la luz al final del camino, por usar una metáfora, ¿no? Que es hacia donde queremos llegar. Y si ustedes se dan cuenta, aquí nada más recuperé algunos elementos, pero van a observar que el perfil de egreso, como les decía, está más en términos de lo humano, está más en términos de cómo podemos abonar a la construcción de ciudadanas y ciudadanos que nos permitan caminar hacia otra sociedad. Una sociedad que se respeta, una sociedad que es empática, una sociedad que permite y reconoce que puede haber diferencias. Ok, yo tengo todo el derecho, en verdad lo tengo, de pensar que la familia tiene que ser papá, mamá, hijitos. Yo puedo pensarlo y está bien. Pero de ahí a que yo pretenda que mi mirada tiene que ser impuesta sobre lo de los otros, eso es diferente. Yo tengo todo el derecho de enojarme porque mi compañerita agarró y me quitó los lápices. Yo tengo todo el derecho de enojarme, todo. Pero de ahí a que vaya y le agarre las greñas y le pegue porque me quitó mis lápices, ahí ya no tengo. ¿Sí? Esa es la diferencia. Entonces, el perfil de egreso es ese lugar al que queremos llegar que nos permita empezar a construir una sociedad y un mundo donde quepan muchos mundos.
donde podamos respetar la existencia de esos elementos. Y ni yo, vegetariano, te quiera vender la idea de que a fuerzas tú tienes que dejar de comer carne y si no eres un asesino maldito, desgraciado, ni tú tampoco me digas es que tú eres un enclenque porque ¿por qué no comes carne? Mira, no, o sea, no. Tú tienes el derecho, es tu cuerpo. Tú tienes derecho a elegir sobre tu cuerpo, sobre tu alimentación, sobre tus procesos. Yo también. Pero ¿en qué medida mis decisiones y las tuyas están o no abonando a que socialmente sigamos no solo cohabitando pacíficamente, sino avanzando en términos sociales humanos? Porque al igual que el consumo excesivo de carne, bajo la lógica o ciertas de las lógicas del sistema, contribuyen al calentamiento global y al crecimiento de los problemas ecológicos, también la producción de soya transgénica abona a lo mismo, ¿no? Entonces, ahí el punto no es si soy vegetariano o soy carnívoro. El punto es qué tanto estoy recuperando y entendiendo desde una mirada crítica los procesos que hay detrás de las acciones y decisiones que llevo a cabo. Y entonces, este perfil de egreso, que es el lugar al que queremos llegar, es uno de los elementos. Otro de los elementos son los campos formativos. Para que yo pueda abonar hacia un perfil de egreso que tiene que ver con el reconocimiento de una ciudadanía que comprende, que analiza, que es empática, la mirada unidisciplinar pocas veces o difícilmente nos va a permitir transitar hacia ese lugar. Nadie está diciendo que las disciplinas tienen que desaparecer, son valiosísimas. Son necesarias. El punto es cómo nos acercamos a ellas y cómo hemos aprendido. En secundaria a veces es muy evidente. No, me acuerdo cuando yo daba clase, cuando recién empezaba, y claro, yo venía con toda esta mirada, y entonces yo decía, no, claro, ya es que hay que ser exigentes, y es bien importante, y luego los chavos me decían, es que no solo tenemos historia, profe. O sea, también tenemos matemáticas. Pues sí, pero es que eso no es tan importante, porque al final matemáticas, pues para eso hay calculadoras y todo, ¿no? Pues no hay bronca. Pero la comprensión del análisis histórico, ¿no? Y entonces, esta mirada unidisciplinaria de que el mundo solo se puede explicar desde la perspectiva de mi disciplina. No, si realmente, porque la realidad no está fragmentada, ¿no? Yo siempre me gusta decir, yo aprendí y comprendí algunos elementos de física un día que estaba tendiendo la cama. Y que un amigo que estudiaba física, yo tenía la cama, ¿no? Y entonces era así como este. Entonces yo la jalaba el colchón así, ¿no? Así. Y entonces obviamente me costaba más trabajo. Y entonces me dijo, ¿por qué haces eso? Y yo, pues porque tengo que tender la cama, no manches, ¿no? Y entonces quiero quitar, no, mira. Levántala y la mueves más fácil. ¿Por qué? Pues porque cuando la levantas hay menor fricción, y bueno, los que saben física seguro lo van a volver a explicar, y mejor que yo. Pero entonces yo dije, ahora entiendo. La fricción, peso, volumen, ¿no? Pero pregúntenme si en la clase de física o de matemáticas yo acuerdo de algo de eso. Pues no. Pero ¿y por qué lo comprendí? Pues porque tenía que ver con un hecho muy simple y concreto de la realidad. Muy simple, ¿no? ¿Por qué? Porque la realidad misma no está desarticulada por disciplinas. Hace rato ponía un ejemplo que se me ocurrió. O sea, no es que yo, si estoy tomando agua, digo, bueno, me voy a tomar el agua, me voy a echar mi traguito de la importancia de combatir la obesidad. Ahora me voy a echar mi traguito de limpieza de los órganos internos. Me voy a echar mi traguito de el ciclo del agua y su implicación en el organismo. Pues no. O sea, yo tomo agua y eso implica distintos procesos. La realidad no está desarticulada. La realidad está integrada. Las disciplinas sirven, sí, son valiosísimas, por supuesto, porque nos permiten ir desarticulando e ir comprendiendo las particularidades de los procesos de la realidad. Pero si hacemos de los contenidos teóricos el fin y nos olvidamos de la realidad, pues entonces justo pasa, ¿a mí para qué me sirve eso? Entonces, ese es el otro punto importante. El plan de estudios lo que nos convoca es
regresemos la discusión académica a la realidad. Hagamos de la realidad el pretexto concreto, inmediato, para abordar los contenidos. Y para eso los ejes articuladores nos ayudan, porque son ejes temáticos que por sí solos pueden ser un contenido, pero que al mismo tiempo nos permiten articular distintos contenidos de los distintos campos. ¿Para qué? Para comprender y explicar un fenómeno de la realidad concreta. Y entonces cobra sentido. Y entonces ya no es, en el ejemplo del colchón, ya no es la fricción como una categoría y el peso como una categoría ahí, en un pizarrón, sino es algo ahí visto, concreto y que sí me sirve. Porque si me tardo en tender mi cama y soy un adolescente, mi mamá me va a regañar. Y entonces si yo puedo encontrar la manera de tenderla más rápido, y si además la escuela me ayuda a eso, úchale, pues ya, y además comprendí física. Fíjense, todo en uno solo, ¿no? Es un ejemplo muy simple, pues, pero a eso es a lo que voy. Entonces, transitar hacia campos formativos, no porque es, bueno, ahora ya no se llaman materias, se llaman campos. No, es transitar hacia ese lugar de comprender los distintos entrecruces que las disciplinas de por sí tienen y que nos permiten aterrizar en la comprensión de la realidad a partir de ciertos ya elementos un poco más abarcativos que llamamos campos. Pero incluso esos campos, y eso lo vieron ustedes ahorita en su ejercicio, incluso esos campos, si nos vamos a la realidad concreta, también nos van a permitir de distintos campos abordarla, ¿no? Entonces, ese es otro elemento importante. Y si ustedes se dan cuenta, va más allá de un cambio de nombres, implica un cambio de paradigma. ¿Y qué es lo que me va a ayudar? Uno de los elementos que me va a ayudar a poder observar, analizar, comprender y aterrizar en lo concreto esa realidad, pues los ejes articuladores, porque los ejes articuladores son aquellos elementos o aspectos temáticos que nos permiten mirar los entrecruces con lo concreto. Estos contenidos un poquito más abstractos con elementos concretos. Pero además, los ejes articuladores cumplen dos funciones. Por un lado, nos contribuyen en términos de la intención. Es decir, en qué medida el pensamiento crítico, la igualdad de género, la noción de vida saludable, artes y experiencias estéticas, son aspectos que me pueden servir como contenidos en sí mismo. Es decir, vamos a hablar específicamente del papel de las mujeres en la historia de la ciencia, por ejemplo. Eso es un contenido que tiene que ver con igualdad de género, pero al mismo tiempo es una intención. Si yo recupero la mirada y el papel de las mujeres en la construcción del conocimiento, puedo abonar a la reflexión sobre la importancia de reconocer que por ser mujeres u hombres, no quiere decir que tenemos más o menos habilidades, y entonces contribuyo, en términos del perfil de egreso, a la intención de construir adolescentes jóvenes o acompañar a niños, niñas, adolescentes y jóvenes a ser mucho más respetuosos de la importancia de la igualdad de género, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, el eje articulador juega en dos niveles. Me contribuye en términos de una intención. Si yo necesito, o si estamos hablando, por ejemplo, allá hablaban de el crecimiento del consumo de drogas y estupefacientes, ¿no? Estupefacientes y alcohol entre los adolescentes o entre los niños, niñas y adolescentes. Ese era un problema. Entonces, si yo voy a abordar ese problema concreto, pues el eje articulador, por ejemplo, ¿qué necesito también para que quede más allá de consumir alcohol te hace daño? Es que si consumes drogas, te puedes morir, ¿no? Pues sí, me puedo morir si me resbalo en el baño con el jabón y no por eso no me voy a bañar. O sea, ojo, estoy siendo abogado del diablo, pero esa puede ser la respuesta más simple del chavo. Pues sí, profe, igual de todos modos, cualquier día puedo salir y en una balacera me matan, pues mejor disfruto acá echándome un churro, ¿no? No, o sea, en verdad. Y entonces, ¿cómo logro acompañar en el contacto con las implicaciones de eso? Pues, ¿qué necesito? Necesito acompañarme de las nociones relativas
a la comprensión o la mirada crítica, el pensamiento crítico. A reconocer, en términos de la vida saludable, cómo ese consumo a la larga a lo mejor me genera consecuencias. E incluso a informar. Ok, ya las consumen. Bueno, ¿cuáles de estas estupefacientes, si las combinan, literal, si son mortales y por qué son mortales? ¿Sí? O sea, tampoco... A ver, aquí hay una cosa bien importante. Nosotros tenemos una responsabilidad importante en acompañar en términos de la reflexión, el análisis, la comprensión de la realidad. Pero al final del día, algo que es bien difícil a veces de mirar, no solo como docentes, sino como padres y madres, o como tutores o tutoras, es que hagamos lo que hagamos al final del día, esos seres que están ahí son seres humanos independientes a nosotros. No son nuestros apéndices. No estoy diciendo, bueno, pues ya déjalos ahí que crezcan silvestres. No, espérense. Pero a lo que me refiero es que al final del día, por más, incluso como padre o madre, por más que intente controlarlos, siempre van a tomar también en algún momento sus decisiones, aunque yo no quiera. Entonces mejor que las tomen sabiendo que si se equivocan voy a acompañarles, que yo les puedo proveer de información que les permitan ir tomando las mejores decisiones, y que se equivocan, yo puedo estar ahí para ayudarles a que se levanten. Porque va a pasar, ¿no? Hasta había un programa que se llamaba Hasta en las mejores familias, ¿no? Además de profundamente clasista y colonialista, pero al final del día, pues sí, si hasta en el estereotipo de la familia idónea, no hasta los sacerdotes tienen hijos, cuando se supone que por su fe y toda esta cuestión ideológica no deberían, dependiendo de la religión, ¿no? Y hasta ellos lo tienen. O sea, es decir, se supone que son los representantes de la figura más perfecta en esta narrativa, y de todos modos toman sus decisiones, y de todos modos muchas de sus decisiones van en contra de lo que ellos y ellas mismas profesan. Pues seguro que va a pasar con los simples mortales, ¿no? Digo, los otros también lo son, ¿no? Pero en la narrativa pareciera que no lo son. Entonces, esto es una cosa importante. Los ejes articuladores entonces nos permiten ir contextualizando y aterrizando estos contenidos y articulando. Por eso no son transversales, son articuladores, porque lo que nos permiten es ir articulando, cohesionando, juntando, decían, ¿no? Comparando los distintos contenidos y el pretexto o no el pretexto, con el objetivo final de explicar la realidad o un fenómeno concreto de la realidad. Y por último, otro elemento de la estructura curricular del plan son las fases y grados. ¿Por qué? Porque es lo que veíamos aquí. Las fases de aprendizaje van a depender de muchos elementos. En términos de la educación institucional, lo más claro son las fases de crecimiento y de desarrollo etario, ¿no? O sea, es decir, por edad. Pero incluso dentro de un propio grado o dentro de un propio grupo de niños de la misma edad, sus fases de aprendizaje, su proceso de aprendizaje y de desarrollo va a ser gradual y diferente. Entonces también tenemos que reconocerlo, porque si no volvemos a caer en la idea de esperar que todos... ¿Han visto este video de... Ay, mis referentes ya bien ruquillos. De YouTube. Sí es YouTube, ¿no? ¿O no? Pink Floyd. El de la canción de We Don't Need No Education. Pink Floyd, ¿verdad? Ahí está. ¿Se acuerdan de ese video? O sea, esa es la lógica, ¿no? La lógica de que todos tienen que ser iguales, caminan de la misma manera. Pues no, eso es una mentira, es un mito. Eso no existe. Es más, los hijos gemelos genéticamente de la misma familia son diferentes. Entonces, ¿por qué pretendemos que 40 niños que vienen de 40 vientres diferentes sean iguales? No, o sea, no tiene sentido. Entonces, ahí habría que reconocer, y la intención de hablar de los fases y grados o de recuperar esta perspectiva es porque por una cuestión también hasta de investigación neurobiopsicológica y de desarrollo de aprendizaje, sabemos que hay ciertos periodos. Por eso existen los niveles.
porque tiene que ver también con los procesos de construcción identitaria, de crecimiento físico, de desarrollo del aprendizaje. Es decir, no es algo que nos hayamos inventado de un día para otro, ¿no? O sea, la noción de la existencia de preescolar, inicial, primaria, secundaria, tiene una implicación. Y que en primaria haya ciertos procesos. Y en la realidad sucede. Muchas veces, incluso en varias escuelas, los profesores que le dan primero a un grupo, o sea, que le dan a un grupo en primero, a veces se siguen con el grupo en segundo. ¿Por qué? Pues porque tiene que ver con ese proceso propio, ¿no? Entonces es importante reconocerlo. La que sigue, porfa. La que sigue, por favor. Ya se trabó, gracias. Y entonces, ¿qué sería la integración bajo esta mirada? Ok, tenemos los distintos elementos de la estructura curricular, pero ahora integrémosla. Y entonces el primer paso para la noción de la integración es, ¿se acuerdan que les decía? Esta es la luz al final del camino, ¿no? O sea, el perfil de egreso es el lugar al que queremos llegar. Y el primer elemento que nos va a poder ayudar para aterrizar los contenidos, reconocer las fases, en términos de lo concreto para llegar a ese perfil de egreso, pues son los ejes articuladores. Y si se dan cuenta, ojo, los contenidos, eso es bien interesante, los contenidos, digamos, contienen también a su vez todo, ¿no? Contienen al perfil de egreso, a los ejes, a los campos y a las fases, pero no son el foco. ¿Sí me explico? Eso es lo interesante. El contenido no es el foco es el perfil de egreso. El contenido contiene y cubre todo lo demás, porque van a ser precisamente los saberes y conocimientos que me permiten ir explicando, que me permiten ir entendiendo esa realidad, pero mi foco es la realidad, el perfil de egreso en este caso. Ese es mi foco. Mi foco no es el contenido. Y venimos de una tradición donde pensamos, aprendemos y reproducimos la idea de que el foco es el contenido, el tema. Y entonces lo importante es que se memorice el tema, aunque no se comprenda. Y entonces por eso un examen. Y salgo del examen. ¿Qué venía en tu examen? Ay, no sé, mamá, pero yo creo que me fue bien. Yo me sentí bien, ¿no? Y luego por eso me emociono cuando paso, porque pues el examen es un albur, ¿no? Y entonces luego viene, esa es la lógica de la simulación. La escuela donde todos los niños salen bien en Planea y todas estas evaluaciones, ¿no? Mejoré o Evalúa y todas estas, ¿no? Pues, entonces, salen todos muy bien. ¿Por qué? Pues porque, claro, lo importante es el contenido. Pues tú llena el contenido, no hay falla. Tú memorízatelo. Estudia para un examen. Y estudiar es memorizar, ¿no? Y entonces yo digo, ay, no, pues ¿para qué nos complicamos? Mejor hagamos escuelas de pericos. Aprenden más fácil a veces, ¿eh? A reproducir, en serio, no es broma. A veces el perico más rápido. Es más, ni le dices y luego llegas a tu casa y ya anda repitiendo lo que tú decías. Y no te tienes que pelear. Y difícilmente te hace berrinche. Y no se pelea con la novia, ¿no? Te sale más barato. ¿Por qué no mejor le vendemos la idea a los papás? Ya no tengan hijos, mejor tengan pericos. No se preocupen, van a salir mejor evaluados. Porque van a reproducir más rápido lo que yo les digo que tienen que reproducir. Híjole. Y no es por ahí, ¿no? Entonces, aquí lo importante es, nadie está diciendo el contenido ya no es importante. No, ojo, no confundamos. Nadie está diciendo la disciplina ya no es importante. No. Lo que estamos diciendo es que ahora el foco no es el contenido en sí mismo per se. El contenido es el elemento que nos permite la comprensión, explicación y apropiación de la realidad. ¿Para qué? Pues para transformarla, para cuestionarla, para vivirla de manera distinta. Dice René el de Calle 13, ¿no? Si queremos que las cosas sean distintas, pues caminemos distinto. Es muy simple. Queremos que sea diferente, pero seguimos caminando por el mismo camino, de la misma manera. Le cambiamos las palabras, le cambiamos los conceptos. Ahora a lo mejor caminamos un poco más divertido, más lento, más rápido, pero seguimos caminando por el mismo camino. Y esa es la apuesta y la propuesta del plan. Dejemos de caminar por ese camino. No se trata de matizar el camino.
No se trata de hacerlo lúdico, tecnológico, a distancia, presencial. Se trata de que empecemos a caminar otro camino. Porque lo que es real es que ese camino nos está llevando al lugar en el que estamos hoy. Entonces, ahí empezamos a mirar el proceso de la integración. Se integran en tanto tenemos el foco aquí, acudimos a ciertos elementos de los ejes, miramos varios de los contenidos de estos campos, cómo pueden estar relacionados, y reconocemos además que esos contenidos no se van a enseñar exactamente igual según el nivel y la fase de aprendizaje en la que están. Y eso, díganme si no es algo que estaban haciendo ustedes ahorita sin que yo se los dijera. Desde que eligieron el problema y dijeron, bueno, pero a ver, ¿cómo lo vamos a abordar? ¿Quién da preescolar? ¿Quién da primaria? Bueno, ¿hasta qué nivel lo vamos a ver? ¿Cómo tiene que ver con este o tal contenido? Según también el nivel. Ustedes estaban ya haciendo esa integración en la reflexión. O sea, eso es otra cosa bien importante. El plan incluso viene a deconstruir la idea de que tenemos que ser la secretaría desde el centro del país la que vengamos a decirles cómo hacer las cosas que ustedes ya saben hacer. Y que llevan a veces mucho tiempo haciendo. El punto es que también al magisterio nos pegó el proceso de rompimiento del tejido social. Y también nos convencimos de que no podíamos caminar juntos y juntas. Ese es el origen del rompimiento del tejido social también. Que en algún momento en este país y en este mundo o en ciertas sociedades, pensamos y nos convencimos que no podíamos aprender nada de nuestro vecino, que no podíamos caminar y que nuestro vecino, nuestra vecina, nuestro hermano, nuestro primo, no era un ser humano y un interlocutor válido como yo lo soy. Y entonces fuimos perdiendo la humanidad. Porque entonces empezó a tener sentido, si no puedo caminar con él, si no puedo construir con él, si no puede ser mi interlocutor válido, pues no tiene caso ni siquiera que me acerque. Y si no tiene caso que me acerque, no cobra relevancia. Y si no cobra relevancia, entonces en cualquier momento tengo el derecho a decidir sobre su vida. Y el punto es que eso a veces lo hacemos nosotros como colegas, con nuestros colegas, y a lo mejor no concretamente, pero sí metafóricamente. ¿Cuántas veces, de una o de otra manera, asesinamos ontológicamente a nuestros compañeros o compañeras maestros? Y por ontológico me refiero a que negamos su existencia, sus experiencias, sus saberes, su posibilidad de caminar junto a nosotros, junto con nosotros. Entonces, tal vez la mayor provocación del plan es esa, a que recuperemos esa capacidad que tenemos como maestros y maestras de construir juntos y de reconocer nuestros saberes. ¿Que no va a ser sencillo? Claro que no va a ser sencillo. Yo sé, yo lo sé. Sé que cada vez que vengo y hablo y la manera como hablo, sé que molesto a algunos compañeros o compañeras. Sobre todo si hago críticas al patriarcado. Más siendo varón, estoy rompiendo el pacto patriarcal. ¿Cómo se le ocurre? Yo lo sé, pero sé que también incluso con esa diferencia puedo construir con esos compañeros y compañeras. Porque además, Spoiler. el sistema educativo nacional sigue existiendo en realidad y sobre todo gracias a ustedes. A que pese a todo ese bombardeo externo han seguido ahí, haciéndolo, preguntándose, reconociéndose. Y a lo mejor es momento de volver a recuperar eso con más fuerza. Y eso es parte de la integración curricular también. No es solo la instrumentación de ¿dónde cabe el contenido con esto? La integración curricular, ¿se acuerdan que hablábamos también de las distintas dimensiones del currículo?
del currículo oculto, de la instrumentación del currículo, de la práctica y de la política pública del currículo también, pues uno de los elementos también del currículo es la puesta en práctica a través de las distintas acciones y relaciones pedagógicas. Y ahí sí juegan ustedes un papel muy importante. La integración curricular no es solo recuperar y entrecruzar y articular los contenidos con los saberes, con las fases, sino también articular sus saberes, experiencias, conocimientos, reconocimiento de su propia especialización como profesionales de la educación y de su capacidad de construir integralmente e integradamente junto con sus colegas. Y les tengo una noticia, eso es también construir comunidad. No es solo vamos a salir con la comunidad, porque otra vez la idea de que la comunidad solo son los pueblos indígenas, solo son las comunidades agrarias, es bien colonial. ¿Qué pasa con la manera como estamos construyendo comunidad? ¿De qué manera estamos abonando a hacer de nuestras escuelas espacios de construcción de nuestras comunidades? Ahí también hay una dimensión de lo comunitario. Siguiente, por favor. Y entonces, para los fines del ejercicio que hicimos, esa es la metáfora, ¿no? Esa ya la han visto y ya seguro se la saben. Pero ahora pensemos que este puede ser una estructura que puede servir en términos ya muy didácticos. Y pensemos que aquí el botón es el problema que ustedes eligieron. Aquí está el botón. Y entonces aquí están los campos. Aquí aparecen los 4 pues porque ya es la flor hecha. Pero a lo mejor sus flores quedaron con 3 pétalos de esos 4 o 2. Y en la parte de atrás de los pétalos vendrán los distintos contenidos de los programas sintéticos que se aterrizaron con base en el problema contextual elegido. Y por otro lado, tendremos a los distintos ejes y cómo articulan, por eso son las pétalos de la flor que están atrás, porque son las que permiten cohesionar y articular. Son las que sostienen. Entonces, ¿cuáles de esos ejes nos permiten también seguir articulando esos contenidos para la explicación y comprensión de ese fenómeno de la realidad? Y algo que aquí le falta, que también es lo que ustedes estuvieron haciendo, que sería el tallo. Y el tallo, que es la metodología que nos permite sostener esa flor o sostener la explicación de ese fenómeno en términos metafóricos. O sea, ¿qué elegimos? Elegimos que lo íbamos a visitar, revisar, abordar a partir del trabajo por proyectos, del aprendizaje basado en problemas, de la enseñanza globalizadora, del proyecto comunitario, ¿no? Y si nos vamos todavía más allá, las raíces son los distintos recursos, insumos, materiales y actividades que pensamos que podrían fortalecer esa metodología que nos permite abordar ese problema real a la luz de los contenidos y los elementos planteados por los ejes. ¿Sí? Y si eso lo hacemos colegiadamente y colectivamente, es tal vez, uno de los caminos para reconocer el programa analítico desde otro lugar. No se trata de abandonar los contenidos del programa sintético o de reproducir exactamente la estructura del programa sintético, sino el proceso de codiseño del programa analítico es parte de esto que están haciendo, que ya llevan haciendo y que hacen además mucho tiempo, que es empezar de antemano por mirar cuál es el contexto de la comunidad en la que estoy enseñando y aprendiendo. ¿Quiénes son mis estudiantes, sus familias, su contexto comunitario, su realidad inmediata? Después, estos contenidos que me manda la federación o que están determinados o diseñados por la federación, porque son los contenidos nacionales necesarios para generar piso parejo, ¿cómo los voy a ir aterrizando y contextualizando? Porque no es lo mismo enseñar el ciclo del agua en una comunidad o en una escuela inserta en la selva lacandona que el ciclo del agua en la colonia Iztapalapa en la Ciudad de México, ¿no? No es lo mismo. O sea, para el niño y la niña no va a significar lo mismo. Ni va a significar lo mismo el tema de la construcción del Estado-Nación
¿no? En una ciudad que tiene una estructura gubernamental muy clara, en una comunidad autónoma, o peor aún, en una comunidad que está bajo el arbitrio y dominio del narco. Porque ahí la noción del Estado es distinta. Si yo le digo al niño que está en esa comunidad bajo el yugo o el dominio del narco, que tiene otra lógica que el Estado y entonces pues a él no le va a cobrar sentido. ¿Qué Estado? Si aquí no hay impuestos, hay pago de piso, ¿no? No hay seguridad pública, hay toque de queda. O sea, ¿sí? O sea, las lógicas de lo que estoy enseñando como Estado-nación, pues va a cambiar según el lugar, ¿no? Y si ese niño es familiar de quienes forman. Por supuesto. Para él hay una lealtad con su familia. Para él hay una lealtad. Para él es normal. Claro. Tú estás hablando en contra Claro. de lo que él aprendió que pertenece. Y entonces ahí, fíjate, vamos a un elemento. ¿En qué medida recurrimos a la noción, por ejemplo, del pensamiento crítico? No para nosotros decir eso está bien o está mal, sino ustedes, a partir de su reflexión, ¿a dónde llegan con eso también? Y yo te abro la posibilidad, en vez de decirte, no, esto que haces no está bien, tienes que hacer esto. Claro, el camino es transitar hacia que eso no suceda, por supuesto. Pero es desde el respeto. Pero cómo yo te llevo a que tu propia reflexión y tu propio contacto con la realidad, análisis de esa realidad, te permite a ti mismo también reconocer la importancia de moverte de ese sitio, ¿no? Y hay una cosa que es brutal, pero lo voy a decir, tan incluso los grupos delictivos siguen creyendo en la escuela como una opción para mirar y habitar el mundo desde otro lugar, que siguen mandando a sus hijos. O sea, allá hay algo que a lo mejor no están logrando contactar conscientemente, pero allá hay una pequeña esperanza. Tengo un amigo que daba talleres de cine en una comunidad, en un barrio en Tijuana. Y fue de los primeros barrios donde empezó a llegar fuertemente la plaza. No era escolarizado, pues eran talleres que daban ahí en la comunidad de cine. Y entonces los propios burreros, los propios sicarios, llevaban a sus hijos y le decían. O sea, literal lo podían, algunas veces sí lo hacían consciente. Aquí le traigo a mi hijo para que pues le enseñe a hacer cine y a ver si un día ya no tiene que hacer lo que yo hago. O sea, eso es muy fuerte, pero al mismo tiempo es maravilloso. La sociedad, incluso la más desarticulada, sigue creyendo en nuestro trabajo. ¿Por qué no nosotros también empezamos a creer en él y en lo que podemos hacer junto a otras y a otros? Eso es bien, bien bonito. Siguiente, por favor. Bueno, y entonces tenemos los programas sintéticos, y estos son los elementos generales del programa sintético. Es un programa dialógico. ¿Por qué es dialógico? Porque la lógica ya no es la misma anterior. Yo te mando estos programas, estos contenidos, lo tienes que enseñar de esta manera y te capacito para que tú hagas esa acción en esta línea de producción. No, es dialógico porque lo dialogamos. Porque esos contenidos, que son los contenidos nacionales necesarios para generar un piso parejo, tú dialogas, ustedes como docentes, como profesionales de la educación, dialogan con esos contenidos, dialogan con esos programas sintéticos para irlos aterrizando, mirando a la luz de su contexto, a la luz de las necesidades, lo reordenan. A lo mejor por el diagnóstico que también hicieron de los procesos de los chicos, de los intereses, el contenido que aparece en el programa sintético como 1, 2, 3, lo vemos mejor 3, 5, 2, no lo sé. ¿Sí me explico? O sea, desde ahí desde ahí ya está empezando el proceso del codiseño. Despliega los elementos y organiza el qué, hasta qué punto y cómo se enseñan y aprenden los objetos del conocimiento. Por eso en los programas sintéticos van a mirar las progresiones, que es el hasta qué lugar, hasta dónde vamos profundizando. Y en ese sentido nos van apoyando, ¿no? Pero también nos va dando recomendaciones del cómo. Y entonces ustedes ya tuvieron acercamiento del primer avance del libro del docente,
Ahí tendrán un poquito de agua. Gracias. Del primer, sí. Ya, siempre hago eso, dejo todas las botellas a la mitad. Ahorita me la acabo, lo prometo. Ustedes ya tuvieron un acercamiento al libro del docente, donde incluso les propone, ok, para tal campo, esta metodología podría ser la que ayude más. Podría, ojo, no quiere decir que tiene que ser esa, pero en un primer momento de acercamiento, pues sí nos puede servir para decir, mira, claro, esta metodología va más cercana a este campo. Entonces el programa sintético por eso no te determina, te recomienda y te sugiere y te despliega y organiza esos elementos. Pero no es prescriptivo, eso es importante. No es prescriptivo, ¿por qué? Por lo que acabo de decir. Porque ahí viene el proceso donde no te digo que tiene que ser así. Yo te voy dando las recomendaciones. Ojo, tenemos que cubrir los contenidos nacionales del programa. Sí tenemos que. Porque si no, no estaríamos generando condiciones equitativas para todos. Pero el cómo y la manera en que los vamos contextualizando e incluso los vamos visitando, eso sí pasa por nuestra experiencia profesional y por nuestro conocimiento. Y por último, los elementos que contiene y se integran están encaminados hacia un objeto del conocimiento, no hacia una evaluación, no hacia un número, no hacia una calificación. O sea, es decir, lo que hoy priorizan los programas sintéticos y la propuesta del plan de estudio es darle prioridad al proceso, no al número, al dígito o a la repetición. ¿Sí me explicó? ¿Querías preguntar algo? ¿No? Buenísimo. Siguiente, por favor. No lo digo en mala onda. No crean que ya parezco así, profe, ¿verdad que quería? No es cierto. No, lo que es que pensé, como vi que como que levantaste la mano. Y entonces, el programa analítico. Ojo, esto es una cosa bien importante. Tomar agua, claro. Eso es lo más importante. Lo primero que van a encontrar es una definición extraída del propio plan, Y yo quiero preguntarles, ¿acaso dice que el programa analítico es un formato? ¿Es una estructura? El programa analítico es una estrategia. Es una estrategia de contextualización, adecuación, que las y los docentes como colectivo realizan a partir de los programas sintéticos. Es una estrategia. Hablar del programa analítico es la estrategia que vamos a ir construyendo colegiadamente. ¿Para qué? Contextualizar los contenidos nacionales, decidir el orden en el que los vamos a ir visitando, discutir las metodologías, actividades y acciones que nos van a permitir visitarlos, encontrar las articulaciones y entrecruces de esos contenidos entre los distintos campos y junto con los ejes. Y si consideramos necesario como colegiado, incluir contenidos que no estén contemplados y que consideremos sean importantes, siempre y cuando, y en esto quiero ser total y absolutamente enfático, siempre y cuando esos contenidos que decidamos incluir no vayan bajo ninguna circunstancia fuera de los límites establecidos en la Constitución. Es decir, contenidos científicos, laicos y en respeto irrestricto a los derechos humanos, la diversidad sexual, la igualdad de género. No puedo hacer de la mirada creacionista, de los discursos masculinistas, un contenido. No puedo. Porque estoy irrumpiendo los derechos humanos. Ojo, eso es importante. ¿Sí? Entonces, sí podemos incluir, por supuesto. Pero siempre y cuando no nos salgamos de esos lugares. ¿Sale? Para eso hay otros espacios y está bien. O sea, yo no lo cuestiono, ¿no? Mi hermano tuvo cáncer. A los 10 años de él, 14 míos, imagínense, estaba en la secundaria,
Me llama mi mamá, nos lleva al Instituto Nacional de Pediatría y nos dice, su hermano tiene cáncer en la sangre. Y hay una probabilidad de que sobreviva de un 30%. Yo no soy creyente. No, no soy creyente. Ni le recé a nadie. No sé, cosa rara. Pese a ser hijo de católicos, nunca creí. Y hasta el día de hoy no lo creo. Y mi hermano sí lo es. Y hoy es maestro Reiki. Y vive. Y a mí me parece fabuloso, fabuloso en lo que él cree. Y estoy convencido, y lo sé hoy también incluso por la neurofisiología, que esa fe que él desarrolló le permitió también reactivar su sistema inmunológico para que no lo matara ni la enfermedad ni las medicinas, porque en el cáncer o te mata la enfermedad o te matan las medicinas. Y yo no creo en eso, y no sé si vaya a creer. Y me parece maravilloso que él crea, pero para eso él tiene su espacio. Y ese espacio no es la escuela. Y es mi hermano. Y lo voy a amar toda mi vida. Pero si él es docente, porque después se volvió docente de artes, y él lo tiene también muy claro. Entonces, ¿sí me explico? Allí hay que tener claro cuáles son los espacios. Y eso es muy importante. Entonces, el programa analítico se realiza a partir del trabajo del colectivo, donde lo que vamos a hacer es analizar los programas sintéticos, las características, los aprendizajes e intereses de los niños, niñas y adolescentes, que es un poco también lo que ustedes ahorita hicieron. Digo, a lo mejor no sacaron los programas sintéticos, pero al final del día recurrieron a los contenidos que ya conocen de las disciplinas que han dado para también comprenderlos, analizarlos, mirar cómo se pueden entrecruzar a partir de un hecho concreto de la realidad que seguro también respondía a los intereses de las niñas, niños y adolescentes porque respondía a su contexto. Habría que ver, a lo mejor un ejercicio interesante que después hagamos será preguntarles a los niños si realmente eso que nosotros planteamos como un problema para ellos lo es. Y habrá que ver, a lo mejor para ellos no, a lo mejor para ellos el problema es que México no ganó el mundial. Bueno, ¿y cómo le hacemos para de ahí volverlo un elemento también de comprensión? Y seguro también nos puede servir, ¿no? Habría que ver. Y entonces el proceso de codiseño del programa analítico implica 3 grandes momentos. La selección de los problemas o fenómenos y o hechos del contexto a comprender, abordar o analizar. ¿Se acuerdan en la flor? La elección de nuestro botón. Pero después de eso es plantear la manera de abordarlos. ¿Cómo vamos a abordar estos hechos o problemas que queremos comprender o analizar? ¿Cómo vamos a abordarlos? Didácticamente, pero también en términos de los contenidos. Entonces, la metodología no solo es, o sea, no está, eso es integración, no está desarticulada. La elección de la metodología evidentemente también va de la mano de los contenidos que observé que pueden intervenir en ese problema para explicar, comprender o analizar ese problema que decidimos analizar o comprender. Y por último, o no por último, sino otro de los elementos del proceso de codiseño es cuáles son las actividades, los materiales, los procesos de evaluación formativa y los distintos entrecruces y maneras de integrar esos campos y esos contenidos para, ya en lo concreto, cotidianamente en el aula, ir avanzando hacia esa metodología elegida para la explicación de ese fenómeno de la realidad a partir de la mirada de las distintas disciplinas y contenidos de los campos y recuperando las nociones y perspectivas de los ejes articuladores. ¿Se dan cuenta? Integramos, no sumamos, no es como el meme. ¿Han visto ese del edificio de trabajo en equipo, ¿no? Y entonces aparece la imagen de una casa que así tiene una basecita bien chiquita y luego un primer piso así súper grande con ventanas bien grandes y luego un tercer piso así todo chueco, ¿no? Y dice, este es el mejor ejemplo del trabajo en equipo, ¿no? De cómo hemos aprendido a hacer trabajo en equipo, ¿no? Que hacemos Frankenstein nada más, ¿no? Entonces la integración no es eso, la integración es cómo
la integración curricular y la propuesta de la integración curricular es reconocer cómo estos procesos se integran y cuál es el mejor elemento que nos permite reconocer esa integración. Pues la realidad misma. Porque en la realidad misma, el conocimiento, el saber, no está desarticulado. Está per se integrado. Entonces llevemos eso a la escuela para que la escuela deje de estar lejana a la realidad. No sé si hay otra más. Y entonces, en este lugar y para los fines de este consejo técnico que acaba de pasar, ¿cuál es la pertinencia de los ejes? Pues los ejes articuladores nos van a ayudar a contextualizar y aterrizar los contenidos, nos permiten trazar conexiones entre contenidos y perfil de egreso, ¿no? Lo que les decía, o sea, el tema, por ejemplo, de la vida saludable o de equidad de género, o igualdad de género, perdón, para ciertos contenidos, el contenido de, ahí en uno de los equipos que veían, por ejemplo, la violencia familiar, no ese es el problema. Y entonces ahí podemos mirar elementos de los contenidos relativos a, por ejemplo, la construcción de ciudadanía, el tema de, de la violencia familiar. Ay, espérate, no te me... la anterior. Ya, gracias. Por ejemplo, el tema de la violencia familiar también nos puede llevar a mirar el tema de la violencia, las implicaciones en el cuerpo. Y entonces ahí la vida saludable o el eje articulador de vida saludable nos permite también conectar cómo hemos aprendido a mirar que debe de ser una familia y que debe de ser una relación de pareja. Y entonces, en esa construcción y en esa idea, hemos aprendido a, tú tienes que aguantar todo con tal, porque el bien es la familia. Y eso, perdón, pero a la luz de vida saludable o del eje articulador vida saludable, pues evidentemente no hay ninguna noción de vida saludable ahí. Pero también está la noción de igualdad de género. Porque claro, no es lo mismo que el marido o el varón llegue borracho de ir con sus amigos a que sea la esposa la que llegue borracha de ir con sus amigos. ¿No? Entonces ahí hay también otra cosa. Y ambas, ojo, y ambas cosas pueden ser violentas. O sea, puede ser violento para un niño tanto ver a su papá tirado de borracho como ver a su mamá. Nadie está diciendo que no. Pero culturalmente hemos aprendido que una es más grave que otra. Y eso tiene que ver con igualdad de género. Discúlpenme, pero es la verdad. Pues sí, no se emborrache nadie, mejor. O no enfrente a sus hijos, al menos. Bueno, y por último, los ejes articuladores, eso, articulan contenidos de diversos campos formativos al tiempo que en sí mismos pueden constituir contenidos. Es decir, por un lado, la noción, por ejemplo, de igualdad de género, de vida saludable o de pensamiento crítico, nos puede permitir articular distintos contenidos, porque es el pensamiento crítico el que nos permite irlos comprendiendo y articulando la implicación desde la biología hasta la psicología, hasta la física del consumo de drogas. Entonces ahí, sí, pensamiento crítico me permite articular esos contenidos. O vida saludable me permite articular esos contenidos. Pero al mismo tiempo puede haber un contenido propio de vida saludable, ¿no? Los hábitos alimenticios, por ejemplo, que es en sí mismo un contenido. Entonces, el eje articulador cobra dos dimensiones. Por un lado me permite articular, pero por otro lado, el eje en sí mismo puede ser también una oportunidad de abordar ciertos contenidos, ¿no? Y ya, creo que sí. Ahora sí ya la última. Ya, ahí está. Entonces, espero que el ejercicio que hicimos ahorita, bueno, que hicieron ustedes, haya permitido también un poco clarificar como por dónde está la propuesta de ir pensando el codiseño del programa analítico y sobre todo la reconstrucción de la noción de educación que hemos venido aprendiendo, reproduciendo y generando hasta hoy. Gracias.